Parte 5. El horror de las sombras. Muchos hombres han contado cosas espantosas, nunca llevadas a la letra impresa, que sucedieron en los campos de batalla durante la Gran Guerra. Algunos de estos acontecimientos me han hecho palidecer, otros me han producido unas náuseas incontenibles, mientras que otros me han hecho temblar y dirigir la mirada hacia atrás en la oscuridad. Sin embargo, creo que puedo relatar lo peor de todas, el espantoso, antinatural e increíble horror de las sombras. En 1915, estaba yo como médico con el grado de teniente en un regimiento canadiense en Flandes. Era uno de los numerosos americanos que se adelantaron al gobierno mismo en la gigante contienda. No había ingresado en el ejército por iniciativa propia, sino más bien como consecuencia natural de haberse alistado el hombre en quien era yo su ayudante indispensable, el célebre cirujano de Bolton, el doctor Herbert West. El doctor West se había mostrado siempre deseoso de poder prestar servicio como cirujano en una gran guerra, y cuando dicha posibilidad se presentó, se arrastró a su destino en contra de mi voluntad. Había motivos suficientes por los que yo me hubiera alegrado de que la guerra nos separara, motivos por los que encontraba la práctica de la medicina y la compañía de West cada vez más irritante. Pero cuando se marchó a Ottawa y consiguió por medio de la influencia de un colega un cargo de comandante médico, no me pude resistir a la autoritaria insistencia de aquel hombre decidido a que lo acompañara como lo hacía siempre. Como digo que el doctor West estaba ansioso de poder servir en el campo de batalla, no me refiero a que fuera un guerrero por naturaleza, ni que anhelara salvar a la civilización. Siempre había sido una fría máquina intelectual, flaco, rubio, de ojos azules y con lentes. Creo que se reía en secreto de mis ocasionales entusiasmos marciales y de mis críticas a la indolente neutralidad. Sin embargo, había algo en la devastada Flandes que él quería, y a fin de conseguirlo tuvo que adoptar aspecto militar. Lo que pretendía no era lo que pretenden muchas personas, sino algo relacionado con la rama particular de la ciencia médica que él había logrado practicar de forma completamente clandestina y en la cual había conseguido resultados asombrosos y de vez en cuando también horrendos. Lo que quería no era otra cosa que abundante provisión de muertos recientes en todos los estados de desmembramiento. Herbert West necesitaba cadáveres frescos porque el trabajo de su vida era la reanimación de los muertos. Este trabajo no era conocido por la distinguida clientela que había hecho crecer rápidamente su fama a su llegada a Boston. En cambio, yo lo conocía muy bien, ya que era su más íntimo amigo y ayudante desde nuestros tiempos en la Facultad de Medicina en la Universidad de Miskatonic de Arkham. Fue en aquellos tiempos de la universidad cuando inició sus terribles experimentos, primero con pequeños animales y luego con cadáveres humanos conseguidos de manera horrenda. Había obtenido una solución que inyectaba en las venas de los muertos y si eran bastante frescos, reaccionaban de maneras extrañas. Había tenido muchos problemas para descubrir la fórmula adecuada, porque cada tipo de organismo necesitaba un estímulo especialmente apto para él. El terror lo dominaba cada vez que pensaba en los fracasos parciales, seres atroces, resultado de soluciones imperfectas o de cuerpos insuficientemente frescos. Cierto número de estos fracasos había seguido con vida. Uno de ellos se encontraba en un manicomio, mientras que otros habían desaparecido, y como él pensaba en las eventualidades imaginables, aunque prácticamente imposibles,
se estremecía a menudo debajo de su aparente impasibilidad habitual. West se había dado cuenta muy pronto de que el requisito fundamental para que los ejemplares sirvieran era su frescura, así que había recurrido al procedimiento espantoso y abominable de robar cadáveres. En la universidad y cuando empezamos a ejercer en el pueblo industrial de Bolton, mi actitud respecto de él había sido de fascinada admiración, pero a medida que sus procedimientos se hacían más arriesgados, un solapado terror se fue apoderando de mí. No me gustaba la forma en que miraba a las personas vivas de aspecto saludable. Luego ocurrió aquella escena de pesadilla en el laboratorio del sótano, cuando me enteré de que cierto ejemplar aún estaba vivo, cuando West se había apoderado de él. Fue la primera vez que había podido revivir la función del pensamiento racional en un cadáver, y este éxito, conseguido a costa de semejante abominación, lo había endurecido por completo. No me atrevo a hablar de sus métodos durante los 5 años siguientes. Seguí a su lado por puro miedo y presencié escenas que la lengua humana no podría repetir. De a poco llegué a darme cuenta de que el propio Herbert West era más horrible que todo lo que hacía. Fue entonces cuando comprendí claramente que su celo científico, en otro tiempo normal, por prolongar la vida, había degenerado sutilmente en una curiosidad meramente morbosa y macabra, y en una secreta complacencia en la visión de los cadáveres. Su interés se convirtió en perversa afición por lo repugnante y lo diabólicamente anormal. Se recreaba con tranquilidad en monstruosidades artificiales ante las que cualquier persona en su sano juicio caería desvanecida de repugnancia y de horror. Detrás de su pálido intelectualismo, se convirtió en un exigente Baudelaire del experimento físico, en un lánguido experimento de las tumbas. Afrontaba imperturbable los peligros y cometía crímenes con impasibilidad. Creo que el momento crítico llegó al comprobar que podía restituir la vida racional y buscó nuevos ámbitos para conquistar experimentando en la reanimación de partes seccionadas de los cuerpos. Tenía ideas extravagantes y originales sobre las propiedades vitales independientes de las células orgánicas y los tejidos nerviosos separados de sus sistemas psíquicos naturales, y obtuvo ciertos resultados preliminares espantosos en forma de tejidos imperecederos, alimentados artificialmente a partir de huevos semi-incubados de un reptil tropical indescriptible. Había 2 cuestiones biológicas que ansiaba terriblemente establecer. Primero, si podía darse algún tipo de conciencia o actividad racional sin cerebro en la médula espinal y en los diversos centros nerviosos, y segundo, si existía alguna clase de relación etérea, intangible, distinta de las células materiales, que unieran las partes quirúrgicamente separadas que previamente habían constituido un solo organismo vivo. Todo este trabajo científico requería una prodigiosa provisión de carne humana recién muerta, y esa fue la razón por la que Herbert West participó en la Gran Guerra. El horrendo y abominable suceso ocurrió una medianoche a fines de marzo de 1915 en un hospital de campaña detrás de las líneas de St. Eloi. Todavía ahora me pregunto si no fue meramente la diabólica ficción de un delirio. West había montado un laboratorio particular en el lado oeste del edificio que se le había asignado provisionalmente, alegando que deseaba poner en práctica nuevos y radicales métodos para el tratamiento de los casos de mutilación más desesperados. Allí trabajaba como un carnicero,
en medio de su sanguinolienta mercancía. Jamás llegué a acostumbrarme a la ligereza con que él manejaba y clasificaba determinado material. A veces hacía verdaderas maravillas de cirugía en los soldados, pero sus principales satisfacciones eran de carácter menos público y filantrópico, y se vio obligado a dar muchas explicaciones acerca de ruidos extraños, aún en medio de aquella babel de condenados, entre los que había frecuentes disparos de revólver, algo corriente en un campo de batalla, aunque completamente inusitado en un hospital. Los ejemplares reanimados por el Dr. West no reunían condiciones para recibir una larga existencia ni ser contemplados por un amplio número de espectadores. Además del humano, West utilizaba gran cantidad de tejido embrionario de reptiles que él cultivaba con resultados singulares. Era mejor que el material humano para conservar con vida los fragmentos de órganos, y ese era ahora la principal actividad de mi amigo. En un oscuro rincón del laboratorio, sobre un extraño mechero de incubación, tenía una gran cuba tapada, llena de esa sustancia celular de reptiles que se multiplicaba y crecía de forma barboteante y horrenda. La noche de la que hablo, teníamos un ejemplar nuevo y espléndido, un hombre físicamente fuerte y a la vez tan elevada inteligencia que nos garantizaba un sistema nervioso sensible. Resultaba irónico, porque se trataba del oficial que había ayudado a que se le concediera a West su destino y que ahora tenía que haber sido nuestro socio. Es más, en el pasado había estudiado secretamente la teoría de la reanimación bajo la dirección de West. El comandante, Sir Eric Moreland Clapham Lee, D.S.O., era el mejor cirujano de nuestra división y había sido designado precipitadamente al sector de St. Eloy cuando llegaron al cuartel general noticias del reclutamiento de la lucha. Efectuó el viaje en un avión piloteado por el intrépido teniente Ronald Hill, solo para ser derribado precisamente en el punto de su destino. La caída fue tremenda y espectacular. Hill quedó irreconocible en cuanto al gran cirujano. El accidente le seccionó la cabeza casi por entero, aunque el resto del cuerpo estaba intacto. West se apoderó ansiosamente de aquel despojo inerte que había sido su amigo y compañero de estudios. Me estremecí al verlo terminar de separar la cabeza y colocarla en la diabólica cuba de pulposo tejido de reptiles, con objeto de conservarla para futuros experimentos, y seguir manipulando el cuerpo decapitado sobre la mesa de operaciones. Inyectó sangre nueva, unió determinadas venas y arterias y nervios del cuello sin cabeza, y cerró la horrible abertura injertando piel de un ejemplar no identificado que había llevado uniforme de oficial. Yo sabía lo que pretendía: comprobar si este cuerpo sumamente organizado podía dar sin cabeza alguna señal de vida mental que había distinguido a Sir Eric Moreland Clapham Lee. Este tronco mudo era ahora requerido espantosamente a servir de ejemplo. Aún puedo ver a Herbert West bajo la siniestra luz de la lámpara, inyectando la solución reanimadora en el brazo del cuerpo decapitado. No puedo describir la escena. Me desmayaría si lo intentara, ya que era enloquecedora aquella habitación repleta de horribles objetos clasificados, con el suelo resbaladizo a causa de la sangre y otros desechos menos humanos que formaban un barro cuyo espesor llegaba casi hasta el tobillo, y aquellas horrendas anormalidades de reptiles salpicando, burbujeando y cosiendo sobre el espectro azulado y vacilante de las llamas en un rincón de absolutas negras sombras.
El ejemplar, como West comentó repetidas veces, poseía un sistema nervioso espléndido, estaba mucho mejor, y cuando empezó a manifestar leves movimientos de contracción, pude ver el infértil febril reflejado en el rostro de West. Creo que estaba preparado para presenciar la prueba de su cada vez más sólida opinión de que la conciencia, la razón y la personalidad pueden subsistir independientemente del cerebro, de que el hombre no posee un espíritu central conectivo, sino que es meramente una máquina de materia nerviosa en la que cada sección se encuentra más o menos completa en sí misma. En una triunfal demostración, West estaba a punto de relegar el misterio de la vida a la categoría de mito. El cuerpo ahora se contraía más vigorosamente y bajo nuestros ojos ávidos empezó a moverse de forma horrible. Agitó los brazos con desasosiego, alzó las piernas y contrajo varios músculos en una especie de contorsión repulsiva. Luego, aquel despojo sin cabeza levantó los brazos en un gesto de inequívoca desesperación, de una desesperación inteligente que bastaba para confirmar todas las teorías de Herbert West. Evidentemente, los nervios recordaban el último acto en vida del hombre, la lucha por escapar del avión que se iba a estrellar. No sé exactamente qué fue lo que siguió. Tal vez se trate solo de una alucinación provocada por la impresión que sufrí en aquel instante al iniciarse el bombardeo alemán que destruyó el edificio. ¿Quién puede saberlo, ya que West y yo fuimos los únicos sobrevivientes? West prefería pensar en esa posibilidad antes de su reciente desaparición, pero había ocasiones en que no podía, porque era extraño que sufriéramos los dos la misma alucinación. El horrendo incidente fue simple en sí mismo, aunque excepcional por lo que implicaba. El cuerpo de la mesa se levantó con un movimiento ciego, vacilante, terrible, y escuchamos un sonido gutural. No me atrevo a decir que se trataba de una voz, porque fue demasiado espantoso. Sin embargo, lo más horrible no fue esa voz proveniente de una caverna, y tampoco lo que dijo: «¡Salta, Ronald! ¡Por Dios, salta!». Lo espantoso fue su procedencia, porque brotó de la gran cuba tapada de aquel rincón macabro de oscuras sombras. Parte 6. Legiones de la tumba. Cuando desapareció el Dr. Herbert West hace ya un año, la policía de Boston me sometió a un minucioso interrogatorio. Sospechaban que me callaba cosas, o quizás algo peor, pero no podía decir la verdad porque nadie me habría creído. Sabían que West había estado complicado en actividades que iban más allá de la capacidad de crédito de los hombres ordinarios, porque sus espantosos experimentos sobre la reanimación de cadáveres habían sido demasiado numerosos para poder mantener un perfecto secreto alrededor de ellos. Pero la escalofriante catástrofe final adquirió caracteres de demoníaca fantasía que me hacen dudar incluso de la realidad de lo que alcancé a ver. Yo era el amigo más allegado de West y su único ayudante confidencial. Nos habíamos conocido años antes en la Facultad de Medicina y desde el principio había participado en sus terribles investigaciones. Había intentado perfeccionar lentamente una solución que inyectaba en las venas de un recién fallecido podía devolverle la vida. Este trabajo requería abundancia de cadáveres frescos y comportaba, consiguientemente, las actividades más espantosas. Más horribles todavía eran los resultados de alguno de sus experimentos, masas horrendas de carne que habían estado muerta, pero que West despertaba dotándolas de una ciega, insensata y nauseabunda animación.
Estos eran los resultados usuales, ya que para que volviera a despertar la mente, era necesario que los ejemplares fueran absolutamente frescos y que las delicadas células cerebrales no hubieran sufrido la más mínima descomposición. Esta necesidad de cadáveres frescos supuso la ruina moral de West. Eran difíciles de conseguir, y un día espantoso llegó a apoderarse de un ejemplar cuando todavía estaba vivo y en todo su vigor. Un forcejeo, una aguja y un poderoso alcaloide lo convirtieron en cadáver fresquísimo, y el experimento fue positivo durante un instante breve y memorable. Pero West salió de él con el alma seca y endurecida, y una mirada fría que observaba con una especie de calculador y horrendo interés por los hombres de cerebro especialmente sensible y un físico vigoroso. Hacia el final, desarrollé hacia West un intenso terror, ya que empezaba a mirarme de esa manera. La gente no parecía darse cuenta de sus miradas, aunque me notaban asustado, y luego de su desaparición, se valieron de eso para propular unas sospechas absurdas. En realidad, West tenía más miedo que yo. Sus abominables trabajos lo hacían llevar una vida furtiva y llena de sobresaltos. En parte era la policía quien le daba miedo, pero a veces su nerviosismo era más profundo y brumoso, y estaba relacionado con abominaciones indescriptibles a las que había inyectado una vida morbosa, y en las que no había visto extinguirse dicha vida. Por lo general, terminaba sus experimentos con el revólver, pero a veces no era bastante rápido. Es lo que ocurrió con aquel primer ejemplar en cuya saqueada sepultura se descubrieron más tarde huellas de arañazos. Y lo que sucedió también con el cadáver de aquel profesor de Arkham que cometió actos de canibalismo antes de ser capturado y encerrado sin identificar en una celda del manicomio de Sefton, lugar donde estuvo 16 años golpeándose la cabeza contra las paredes. Casi todos los demás resultados que posiblemente sobrevivieron eran producto de lo que resulta más difícil hablar, dado que en los últimos años el celo científico de West había degenerado en una manía insana y fanática, y había consagrado su prodigiosa habilidad a vitalizar no solo cuerpos humanos completos, sino trozos aislados de cadáveres o partes unidas a una materia orgánica no humana. En la época en que desapareció, se había convertido en algo diabólicamente repugnante. Muchos de los experimentos no podrían ser transferidos a la letra impresa. La Gran Guerra, en la que servimos los dos como cirujanos, había intensificado este aspecto de West. Al decir que el miedo de West a sus ejemplares era brumoso, pensaba sobre todo en el carácter complejo de ese sentimiento. En parte se debía solo al hecho de saber que aún seguían existiendo esos monstruos abominables, y en parte a su miedo al daño corporal que podían infligirle en determinadas circunstancias. La desaparición de estos seres aumentaba el horror de la situación. West solo conocía el paradero de uno de ellos, la lastimosa criatura del manicomio. Pero además, había un miedo más sutil, una sensación verdaderamente fantástica, consecuencia de un extraño experimento que llevó a cabo en el ejército canadiense en 1915. En medio de una enconada batalla, West había reanimado al comandante Sir Eric Moreland Chapman Lee, colega nuestro que estaba al tanto de sus experimentos y quien podía haberlos reproducido. Le había seccionado la cabeza a fin de poder estudiar las posibilidades de una vida cuasi inteligente. El experimento dio resultado en el mismo instante en que el edificio era barrido por una granada alemana. El tronco se movió de forma inteligente y, por increíble que parezca, tuvimos la seguridad de que brotaron sonidos articulados de la cabeza seccionada que estaba en el fondo oscuro del laboratorio. En cierto modo,
La granada fue misericordiosa, pero West jamás estuvo seguro, como habría sido su deseo de que fuéramos él y yo los únicos sobrevivientes. Después, solía hacer entrecortadas conjeturas sobre lo que sería capaz de hacer un médico decapitado con capacidad para reanimar a los muertos. La última residencia de West fue una venerable casa muy elegante que dominaba uno de los más antiguos cementerios de Boston. Había elegido el lugar por razones puramente simbólicas y fantásticas, ya que la mayoría de los enterramientos databan del periodo colonial y por tanto era muy poca utilidad para un científico que necesitaba cadáveres frescos. Había instalado el laboratorio en un sótano secretamente construido por obreros traídos de otra región, y en él tenía un gran incinerador para la total y discreta eliminación de cadáveres, fragmentos y remedos sintéticos de cuerpos que quedaban de los morbosos experimentos e impías diversiones del dueño. Durante la excavación de este sótano, los obreros habían dado con cierta albañilería extraordinariamente antigua. Sin duda comunicaba con el viejo cementerio, aunque era demasiado profunda para que desembocara en ningún sepulcro conocido. Después de muchos cálculos, West concluyó que debía de haber alguna cámara secreta bajo la tumba de los Averill, en la que el último enterramiento se habría efectuado en 1768. Yo estaba con él cuando estudió las paredes goteantes y nitrosas que habían dejado al descubierto las palas y los picos de los obreros, y estaba preparado para el espantoso escalofrío que nos aguardaba en el instante de descubrir los secretos sepulcrales. Pero por primera vez, la nueva timidez de West se impuso a su natural curiosidad y traicionó su degenerada fibra, imponiendo la orden de que dejara intacta la albañilería y se la tapara con yeso. Y así permaneció hasta la noche infernal, como parte de las paredes del laboratorio secreto. He hablado del debilitamiento de West, pero debo agregar que era puramente mental e intangible. Exteriormente fue el mismo hasta el final. Tranquilo, frío, flaco, con pelo rubio, ojos azules y con lentes, y un aspecto general de joven que los años y los terrores no llegaban a cambiar. Parecía sereno, incluso cuando pensaba en aquella sepultura arañada y miraba por encima del hombro, o cuando pensaba que aquel ser carnívoro que mordía y que aferraba los barrotes de Sefton. El final de Herbert West comenzó una tarde, en nuestro despacho común, cuando alternaba su extraña mirada entre el periódico y yo. Un curioso titular había atraído su atención desde las arrugadas páginas y una zarpa titánica pareció atraparlo desde 16 años atrás. En el manicomio de Sefton, a casi 100 kilómetros de distancia, había sucedido algo espantoso e increíble que había dejado estupefactos al vecindario y a la policía. A primeras horas de la madrugada, un grupo de hombres silenciosos había penetrado en el parque de la institución y su jefe había despertado a los celadores. Era una amenazadora figura militar que hablaba sin mover los labios y cuya voz parecía conectada con un gran estuche negro que transportaba. Su inexpresivo rostro tenía las facciones bien parecidas hasta el punto de dar la impresión de una belleza radiante, aunque el director se había llevado un sobresalto cuando la luz del vestíbulo cayó sobre él, ya que era un rostro de cera y los ojos de cristal pintados. Debió de sucederle algún accidente atroz a ese hombre. Otro, más alto, guiaba sus pasos, un sujeto repugnante cuya cara azulada parecía medio devorada por alguna enfermedad desconocida. El que hablaba pidió que le cedieran la custodia del monstruo caníbal traído de Arkham hace 16 años, y al negársele, dio una señal que provocó un espantoso alboroto. Los demonios aquellos golpearon,
patearon y mordieron a todos los celadores que no lograron huir. Mataron a 4 y finalmente consiguieron liberar al monstruo. Estas víctimas, que podían recordar el suceso sin histerismos, juraban que las criaturas se habían comportado como puros autómatas guiados por el jefe de Cabeza de Cera. Cuando llegó la ayuda, aquellos hombres y la criatura caníbal habían desaparecido sin dejar rastros. Desde el momento en que leyó el artículo hasta la medianoche, West permaneció casi paralizado. A las 12 sonó el timbre de la puerta y se sobresaltó terriblemente. Todos los criados se encontraban durmiendo en el ático, de modo que fui yo a abrir. Como he contado a la policía, no había ningún vehículo en la calle, solo vi un grupo de figuras de aspecto extraño, con un gran estuche cuadrado que depositaron en la entrada, después de gruñir uno de ellos con voz asombrosamente inhumana: «Correo urgente, pagado». Salieron de la casa con paso desigual, y al verlos alejarse, tuve el extraño convencimiento de que se dirigían al antiguo cementerio con el que lindaba la parte de atrás de la casa. Al oírme cerrar la puerta de golpe, bajó West y miró la caja. Tenía unos 60 centímetros cuadrados y llevaba el nombre correcto de West, con su actual dirección. También traía un remitente: Eric Moreland Clapman Lee. 6 años antes, en Flandes, el hospital se había derrumbado a causa de una granada sobre el tronco decapitado y reanimado del Dr. Chapman Lee, y sobre su cabeza separada, la cual, quizá, había llegado a emitir sonidos articulados. Ahora West ni siquiera se emocionó. Su estado era más espantoso. Dijo rápidamente: «Es el fin, pero incineremos esto». Transportamos la caja al laboratorio con el oído atento. No recuerdo mucho de los detalles. Ya pueden imaginar mi estado psíquico, pero es una mentira maliciosa decir que fue el cuerpo de Herbert West lo que metí en el incinerador. Entre los dos, introdujimos la caja sin abrir, cerramos la puerta y conectamos la corriente, y no brotó sonido alguno de la caja. Fue West quien observó primero que se caía el yeso de una parte de la pared, donde había sido cubierta la antigua albañilería de la tumba. Iba yo a empezar a correr, pero él me detuvo. Entonces vi una pequeña abertura negra, sentí una bocanada de viento frío y hediondo, y percibí el olor de las entrañas abominables de una tierra putrefacta. No escuchamos ningún ruido, pero en ese preciso instante se apagaron las luces y vi recortarse, contra 100 fosforescencias del mundo inferior, una horda de seres silenciosos que avanzaban penosamente, producto de la locura o de algo peor. Sus siluetas eran humanas, semi-humanas. Se trataba de una horda grotescamente heterogénea. Retiraban las piedras en silencio, una a una del muro secular. Luego, cuando la brecha fue bastante ancha, entraron al laboratorio en fila de a uno, guiados por el ser de paso solemne y cabeza de cera, una especie de monstruosidad con ojos desorbitados que marchaba detrás del jefe. Agarró a Herbert West. West no se resistió ni lanzó grito alguno. Luego se abalanzaron todos sobre él y lo despedazaron ante mis ojos, llevándose sus trozos a la cripta subterránea. El jefe de cabeza de cera, que iba vestido con uniforme oficial canadiense, se llevó la cabeza de West. Al desaparecer, vi que sus ojos azules detrás de los lentes centellaban espantosamente, revelando por primera vez una frenética y visible emoción. Los criados me encontraron inconsciente por la mañana. West
había desaparecido. El incinerador contenía solo cenizas inidentificables. Los detectives me han interrogado, pero ¿qué puedo decir? No relacionarían a Wes con la tragedia de Sefton, ni con los hombres de la caja cuya existencia niegan. Les he hablado de la cripta, pero ellos me han enseñado el yeso intacto de la pared y se han reído de mí. Así que no he contado nada más. Quieren dar a entender que estoy loco o que soy un asesino. Y probablemente esté loco. Pero podría no ser así si esas condenadas legiones de la tumba no estuvieran tan calladas.